Bienvenidos a 5 Minutos con. Centenares de niños en el mundo son reclutados cada día para participar en conflictos armados. Justamente este 12 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Uso de Menores de Edad Soldado. Para hablar de este tema nos acompaña Fedra Rubio, líder en incidencia de la ONG World Vision Colombia. Gracias por estar con nosotros, Fedra. ¿Cuál es la radiografía actual del reclutamiento de niños usados como carne de cañón en conflictos armados y cuáles son los países más afectados? Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, los países donde mayor preocupación se encuentra también, pues son los países que se encuentran casualmente en conflicto. Según la ONU, dice que siguen aumentando decenas de miles de niños y niñas vinculados a las fuerzas y grupos armados. Por ejemplo, en el 2019 la ONU verificó a 7.747 niños, algunos de tan solo 6 años, entre ellos el 90% fueron utilizados por actores no estatales. El 46 estados todavía aún reclutan niños y niñas menores de 18 años. Entonces es un tema que todavía sigue generando alarmas a nivel mundial. Lo mismo ahorita a través de la pandemia pues se ha acrecentado este flagelo hacia niños y niñas. Fedra, distintas organizaciones defensoras de los derechos de los niños como UNICEF trabajan para evitar que los menores sean víctimas de las guerras como soldados. Usted trabaja en Colombia. ¿Cuál es la situación en este país que lleva 4 años de un proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla, la exguerrilla de las FARC? Bueno, pues el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalico en su reciente informe relata que durante el 2020 se presentaron por lo menos 79 eventos que afectaron cerca de 222 niñas, niños y adolescentes, siendo víctimas o en riesgo de ser usados por causa del uso, reclutamiento por parte de actores armados. También la Defensoría del Pueblo en el 2020 emitió promedio de 23 alertas tempranas que daban la persistencia del riesgo de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en zonas como Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. Entonces vemos que todavía es un flagelo que sigue a pesar de haber firmado ya unos acuerdos de paz. Justamente por el contexto del conflicto en Colombia, ¿este país se puede decir que lidera históricamente la problemática en la región? Es uno de los países que puede estar liderando esta problemática. Es un país que lleva más de 50 años viviendo en temas del conflicto y que por más que se han tenido acuerdos con algunos grupos, todavía siguen habiendo grupos o disidencias de los mismos que siguen captando los niños y niñas para usos ilegales, para el reclutamiento, los siguen utilizando para sus actividades al margen de la ley. Pedra, hablemos del caso de las niñas reclutadas como esclavas sexuales. ¿Cómo les brindan atención una vez que están en libertad? Es un tema de acompañamiento y muchas veces se piensa que el tema del reclutamiento va hacia los niños únicamente, pero se ha identificado que las niñas también son usadas allí, están en riesgo de matrimonios tempranos, de abuso sexual, de embarazos a temprana edad, pero también en temas como encargadas de la cocina, de la alimentación, de muchas otras acciones también que les limita su desarrollo como niñas. Entonces aquí viene ese acompañamiento e identificar también cuál es el acompañamiento que requiere cada niña cuando sale de estos grupos armados, porque muchas veces ellas están en estos grupos por un tema de poder, hay alguien encima de ellas ejerciendo ese poder. Entonces, ¿cómo también evitar una reincidencia, evitar proteger a los niños y a las niñas para que no vuelvan a reincidir, a vincularse a estos grupos, a que sean reclutados por estos grupos? Fedra, pues muchas gracias por todo este análisis, por los datos que nos ha aportado en este día y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Continúen con nosotros en France 24. Avanzamos en la mañana en este lunes 15 de febrero. Durante el 2020, más de 200 niños pudieron
ser víctimas de reclutamiento por parte de actores armados. World Vision se une a organizaciones sociales y otras entidades para hacer un llamado de atención sobre las violaciones de los derechos de la niñez y la adolescencia en América Latina, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, Carlos. Tras el cierre de instituciones educativas, de los colegios, de las escuelas, las acciones de los diferentes grupos armados en países como Colombia, Carla, y la grave crisis humanitaria a partir de la crisis sanitaria, se ha evidenciado con un incremento de los escenarios de peligro, en este caso para niños, para niñas y adolescentes. Así lo reporta la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, por ejemplo, en un reciente informe que relata que durante el 2020 se presentaron al menos 79 eventos que afectaron a menores de edad. Estamos hablando de un número aproximado de 222 menores de edad. En la mañana de NTN 24 saludamos en Colombia a Fedra Rubio, es el líder de incidencia de la organización World Vision. Ahí está en pantalla. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Muy buenos días para ustedes, muchas gracias por este espacio. Al año 2020, que es cuando registran esta incidencia de reclutamiento de menores, sobre todo en Colombia, está pasando en América Latina, pero sobre todo en Colombia. Quería preguntarle el modus operandi de estas organizaciones criminales, porque en algún momento lo hicieron mediante la ideologización, pero el que estemos en una pandemia implica que un niño está en la casa, pero no en la calle. Es decir, ¿cómo llegan bajo amenaza a la familia? ¿Cómo se hacen de ese niño para llevarlo a las armas? Lo que pasa es que también el tema de la pandemia ha generado un daño al desarrollo también de la sociedad, pero también un tema a la economía y al daño de la economía de las familias, lo que ha llevado a que recluten nuevamente niños y niñas como una opción de mejorar la economía de las familias. Una opción es esa también. También pues la protección infantil sigue siendo ese segundo factor de respuesta menos financiado. Entonces, si la familia también se está viendo en esa situación, sin un financiamiento para cubrir también esas necesidades básicas, para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, eso puede llevar también a que sean vinculados por estos grupos al margen de la posibilidad de brindar todo lo que requieren las adolescentes al interior de sus familias y de pronto buscan estas medidas también como una forma de mejorar la economía de la familia o posiblemente mejorar la vida de las niñas también. Entonces, esta situación financiera, el poder acceder a alimentos, a ingresos, a protección, lleva a que nuevamente se estén vinculando, reclutando los niños, niñas y adolescentes a estos grupos armados. Fedra, Colombia ha sido uno de los países más golpeados por por este delito, que es un delito de lesa humanidad. Estamos hablando que tradicionalmente los reclutadores han sido las antiguas FARC, el ELN, también grupos armados de otros como el Clan del Golfo, pero ahora también las disidencias de las FARC. Precisamente Colombia viene de un proceso, de una firma, de un acuerdo entre esa guerrilla, y el tema de la entrega de los menores reclutados nunca quedó en el acuerdo, nunca quedó definido eso, y esto pudo haber fomentado un incentivo perverso para que otras organizaciones sigan reclutando, ya que el delito sigue impune. No necesariamente, o sea, sabemos que sí, hay muchas cosas todavía que el delito sigue impune, pero sabemos también que se han generado diferentes grupos disidentes de las FARC, pero también grupos de BACRIM, otro tipo de grupos también que les ofrecen diferentes opciones a los adolescentes, a los niños y a las niñas. Entonces también es ese trabajo que tenemos que hacer diariamente con las niñas, niños y adolescentes para que ellos también puedan identificar de eso que les están ofreciendo en estos grupos al margen de la ley frente a las acciones que como familia, como organizaciones, como sociedad se les puede brindar. Y pues este es un trabajo que tenemos que hacer de manera articulada. No es un trabajo que solamente le compete a un sector. Aquí estamos, el Estado como garante, pero el resto, la familia, la sociedad, la institución, como corresponsables de esa protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo trabajamos articuladamente para lograr brindarles diferentes opciones
que apoyan su bienestar, su desarrollo, pero también que contribuyen al desarrollo de su familia. Así es, eso es clave, es un trabajo en equipo. Pero la intención también, usted está diciendo que no genera o que no necesariamente genera un incentivo perverso, pero vamos a poner un escenario. Hoy muchos grupos al margen de la ley están viendo que las antiguas FARC no recibieron ningún castigo por reclutar menores. En muchos casos sí, se los llevan con incentivos, ofreciéndoles recursos, como usted decía ahora, pero en otros casos y en la gran mayoría se los han llevado es a la fuerza. Por eso se llama reclutamiento forzado en sus campamentos para evitar ser bombardeados. Claramente sí hay que hacer un trabajo conjunto, como usted lo decía, pero también hay un factor militar y de delito de lesa humanidad que están usando los grupos al margen de la ley porque no es castigado. Sí están usando, desafortunadamente, por eso se llama uso de los niños, niñas y adolescentes en el marco del reclutamiento de esta población. Pero entonces ya entrar a aseverar que entonces porque no hay un castigo, una opción, pues eso no lo podríamos decir. Hay unos procesos que se están llevando a cabo. En el marco del proceso de desmovilización de las FARC, hubo unos niños, niñas y adolescentes que fueron vinculados a un proceso, que muchos de ellos también fueron vinculados cuando eran niños, en su etapa de minoría de edad. Entonces, y ahorita también, pues, por eso digo y vuelvo y reafirmo, es un trabajo articulado. ¿Cómo también podemos trabajar con la familia, con las comunidades para que se vuelvan protectoras de los niños, niñas y adolescentes? Para entrar a trabajar desde un tema de prevención, para prevenir que los niños, niñas y adolescentes sean reclutados por estos grupos armados. Muchas veces los niños también se los llevan porque llegan a acuerdos con las familias, porque llegan a acuerdos con las comunidades. Entonces es cómo evitamos y prevenimos que se siga usando a los niños, niñas y adolescentes en el marco de todas estas acciones del conflicto por el cual como país pues llevamos viviendo hace mucho tiempo. Vamos a agradecer a Fedra Rubio, es la líder de incidencia de la organización World Vision, a quien le agradezco mucho por estos minutos para la mañana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes y el llamado es: todos debemos trabajar mancomunadamente para la protección de la niña.